ya estamos a viernes, ya por fin estamos a un día para el fin de semana para poder descansar. Ya sé que toda esta semana has trabajado excelente, te has estado conectando correctamente en los horarios que deben de ser y has estado subiendo todas tus tareas, por cierto, muy bien, excelentes, a las plataformas de Edmodo. Has estado trabajando muy bien, así que te mereces este fin de semana para descansar. Ya hoy es viernes y vamos a ver el último tema. Ayer que platicábamos nosotros en la clase de Zoom, hablábamos acerca de qué nos gustaría ver el día de hoy. Ustedes me decían que les gustaría platicar un poquito sobre ayer que platicábamos de las leyendas, ustedes me decían que querían hablar sobre cuentos. Pues hoy vamos a hablar y vamos a ver qué son los cuentos. Ahorita otra vez esta clase la voy a juntar con primero y segundo. Vamos a ver un tema de primero, un tema de segundo, pero vamos a estar aquí trabajando al par. ¿Sale? Vemos nosotros que en Zoom vamos a estar trabajando también con lo mismo, vamos a contar las historias. En matemáticas subí una clase pequeña porque tengo problemas con mi cámara y ayer mi celular no quería prender, y tuve que hacer un video rápido porque ya no pude terminar de grabar y ahorita estoy grabando la clase del día de hoy. Por unos errores técnicos que esperamos que ya para el lunes mi celular esté jalando al 100% y yo ya pueda grabar mis clases completamente. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada vamos a empezar con el tema de primer año. Si recuerdan ayer primer año, ayer vimos la letra M de mamá y vimos las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Y hicimos un dictado con la letra M en la clase de Zoom. Hoy vamos a ver la letra... nada más y nada menos que la letra L. La letra L mayúscula, esta es la letra L, si se dan cuenta, la letra L tiene un palito aquí y un palito aquí. Esta es la letra L mayúscula. Y esta es la L minúscula, que es muy similar a una I, es como un palito nada más. Bueno, cuando yo junto esta letra, que es la letra L, con la letra A, voy a formar la sílaba la. Para decir, por ejemplo, lata, para decir lápiz, todas estas letras. Ahora, si yo junto la L, porque va a sonar así, miren, su lengua va a ir aquí, y va a sonar ¿sí? La L con la E va a decir le. La L con la I va a decir li, del libro, del lichi, del licenciado. ¿Sí? Ahora con la O de oso va a sonar lo. ¿Cómo va a sonar? Lo. De Lois, de Lola, de Lolo, de Lonche, de López, pero López sería con mayúscula porque es un apellido. Y por último la L con la U diría lu, de lunes, de luneta. ¿Sí? L, ulu. Entonces, vamos a repetir. La L con la A dice la L con la E dice le, la L con la I dice li, la L con la O dice lo y la L con la U dice lu. La, le, li, lo, lu. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Igual que el día de ayer, tú vas a hacer una plana con la letra L, la, le, li, lo, lu. Recuerda que si tienes un cuaderno grande que es profesional, que es lo que estamos trabajando, tú vas a brincarte 2 renglones para que no lo hagas muy pesado. ¿Cuál es la idea? Que tú aprendas a escribir la, le, li, lo, lu. ¿Ok? Hasta aquí queda claro. Entonces vamos a trabajar con la, le, li, lo, lu. Muy bien, excelente. Si estamos muy bien, desde aquí yo me doy cuenta que ustedes trabajan perfecto, aunque no los pueda ver. Entonces dijimos la Leli Lolu, que es lo que vimos hoy. Vamos a hacer una plana y de igual manera tú en un periódico, en una revista o con tu lápiz vas a dibujar o pegar objetos que empiecen con la letra L de Lola. Pueden ser objetos con la L mayúscula o objetos con la L minúscula. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la clase de primer año. Pero bueno, ahora vamos a platicar un poquito de la clase de segundo año. Vamos a recordar que nosotros dijimos que vamos a ver, ustedes me pidieron que repasáramos un poquito de los cuentos. Ya les dije yo que íbamos a estar viendo todos los textos literarios. Entonces ayer vimos una leyenda, dijimos que una leyenda es un texto narrativo que
que nos va a contar una historia que tiene elementos reales y fantásticos y que se transmite de generación en generación. Y hoy vamos a hablar de los cuentos. A diferencia de las leyendas, los cuentos sí se transmiten de generación en generación, pero los cuentos normalmente no se cambian mucho. Los cuentos los contamos normalmente como ya están, pero también los cuentos, al igual que las leyendas, tienen un título. Ese título va a empezar con mayúscula y termina con punto final. ¿Para qué nos va a servir el título en un cuento? Ay, perdón, es que me cayó el en el ojo. Los títulos en los cuentos nos van a servir para indicarnos de qué trata el cuento. Por ejemplo, si el cuento dice Los 7 cabritos, pues obviamente el cuento va a hablar de cabritos. Si el cuento me dice que habla de Blancanieves, que el título dice Blancanieves, pues yo sé que va a hablar de Blancanieves. Ahora, en este cuento va a haber una portada. Vamos a tenerlo así. La portada es la parte de enfrente del libro. En ella vamos a encontrar nuestro título del cuento y va a venir acompañado de una ilustración. En este cuento que va a venir acompañado de una ilustración, si yo voy a hablar de Pinocho, no voy a poner un robot, ¿verdad? Porque voy a poner un dibujo referente a lo que mi título me está indicando. Si aquí dice el lobo feroz, yo no voy a poner un patito feo, ¿ok? Entonces, en mi libro yo voy a tener el cuento y voy a tener que el título va relacionado con el cuento de lo que voy a hablar. Ahora, también hay otra cosa. ¿Quién escribe los cuentos? Bueno, la persona que escribe los cuentos va a ser el autor. El autor se va a encargar de escribir los cuentos. Y, por ejemplo, siempre debe de ir en el libro anotado. Si tú, por ejemplo, yo escribo un cuento, yo voy a ser la autora y me voy a llamar Elizabeth Córdoba. Pero si, por ejemplo, yo no quiero poner que lo hago yo, ese cuento pongo anónimo, que quiere decir que la persona que lo escribió no quiso poner su nombre y se desconoce los datos del autor. Y luego acompañamos al autor con el ilustrador. El ilustrador es la persona que hace las imágenes o los dibujos de un cuento, ¿ok? Entonces ya tenemos que un cuento tiene título y que el título empiece con mayúscula. También en un cuento, ¿quiénes participan? Bueno, participan al igual que en la leyenda los personajes. Tenemos los personajes principales y los personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos que van a actuar durante todo el cuento, que van a estar saliendo. Por ejemplo, si hablamos de los 3 cochinitos, bueno, los personajes principales serían el lobo y los 3 cochinitos. Luego están los personajes secundarios. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Pues los personajes secundarios son los que van a salir en el transcurso del cuento y aparecen 1 o 2 veces nada más. En este caso puede ser la mamá de los cochinitos quien los despide para que vayan a buscar sus casas. Solamente salen en algún momento. Entonces los personajes principales son los que van a actuar durante todo el cuento, ¿sí? Ahora, los personajes que salen ahí van a tener diferentes características, como pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser incluso objetos. Entonces ya tengo que un cuento tiene personajes principales, personajes secundarios, y también tengo que un cuento tiene título, y tiene un autor, y tiene un ilustrador. Ahora yo voy a ver cómo se estructura un cuento. Bueno, primero que nada, para yo escribir un cuento tengo que poner un título. Ya mi título lo voy a anexar y lo voy a poner. Después mi cuento se va a dividir en 3 partes, que es inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué quiere decir el inicio? Bueno, el inicio, normalmente un cuento empieza con había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar. Normalmente un cuento inicia de esta manera. ¿Y qué va a pasar en el inicio? Bueno, en el inicio me van a ir contando quiénes son los personajes, qué es lo que sucede en el cuento, qué es lo que va a transcurrir en el cuento. Esto va a pasar en el inicio del cuento. Después viene el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, en el desarrollo me van a ir a mí platicando qué pasa durante el cuento, y siempre normalmente en el desarrollo hay una problemática. Esta problemática se presenta normalmente hacia el personaje principal. Quiere decir que le pasa algo y normalmente él va a tratar de resolverlo. Y por último tenemos el cierre o el final. El cierre o el final, normalmente el personaje principal resolvió el problema que tenía, le dio solución y normalmente siempre vive feliz para siempre. ¿Y cómo puede terminar un cuento? Colorín colorado, este cuento se ha acabado, y vivieron felices para siempre.
Entonces tenemos que la estructura de un cuento va a quedar así: título, inicio, desarrollo y final o cierre. En este cuento también lo podemos acompañar con ilustraciones referentes a lo que va pasando, ¿sí? No puedo, por ejemplo, poner que estaba Caperucita Roja en el bosque y poner a Caperucita Roja en la playa. Las imágenes se tienen que relacionar con el cuento, ¿ok? Entonces vamos a ver qué aprendimos del cuento del día de hoy. Y dice así que la estructura del cuento es inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. También que un cuento tiene un título y que el título tiene que estar relacionado con lo que voy a leer y que inicia con mayúscula y termina con punto final. También que yo cuando elaboro un cuento tengo que poner el autor. En este caso, si tú el cuento lo elaboras tú, el autor serías tú. Si el cuento lo elabora, por ejemplo, los hermanos Grimm o los hermanos Andersen han escribido muchos cuentos, son los que en su mayoría Disney ha llevado a la pantalla grande. Entonces ellos son muy famosos y muy conocidos ya que son los autores de estos cuentos. Igual podrías investigar por internet, puedes ponerle ahí quién elabora los cuentos de las películas clásicas de Disney y te van a aparecer estos hermanos que son Andersen y los hermanos Grimm. Tienen muchos cuentos con versiones originales, las cuales fueron muy famosas y a pesar de que ya tienen muchos años, sigue la gente todavía hablando de ellos. Entonces, está el autor, está el ilustrador. Hay ilustradores muy famosos que han hecho cuentos, han hecho imágenes para los cuentos y los buscan porque sus ilustraciones son muy abstractas, muy bonitas, son muy entretenidas para los niños. Ok, entonces tenemos también que el cuento tiene inicio, desarrollo y final. Y que las frases normalmente para iniciar un cuento son: había una vez, y termina con: y vivieron felices por siempre, o colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya que tenemos toda esa información acerca de los cuentos, ¿qué es la actividad que yo voy a hacer con segundo año? Porque ya recordamos que aunque primero está escuchando la clase y está poniendo mucha atención, y yo sé que ya se le quedó todo lo que expliqué, primer año tiene que hacer la letra la, le, la sílaba la, le, li, lo, lu, y tiene que pegar imágenes y recortes de la letra la, le, li, lo, lu. Esa es su tarea. En cambio, para segundo año, ¿qué es lo que vamos a hacer con segundo año? Bueno, pues con segundo año vamos nosotros a hacer lo siguiente. Tú, cadete, me vas a inventar un cuento. El cuento que tú quieras inventarme. Primero le vas a poner un título, que recuerda que debe ir con mayúscula y terminar con punto final. Después me vas a hacer el inicio, el desarrollo y el cierre de tu cuento. Recuerda que puede ser solamente de una hoja para que no escribas demasiado. Y por último me le vas a poner una ilustración, ¿sí? La ilustración referente al cuento que tú me vas a contar. Si tú me vas a hablar de los 3 pececitos o de Pinocho o de lo que tú vayas a hablar, tiene que ser la ilustración referente a lo del cuento. Y por último me le vas a agregar el autor. En este caso, como lo estás escribiendo tú, el autor serías tú. Y sin más que agregar, esas son las actividades para el día de hoy de lengua materna. Recuerda que en Zoom yo estaré platicando historias junto contigo de los cuentos que hemos visto y vamos a seguir comentando. Recuerda, te mencionaba yo que tuve unos problemas técnicos para la clase de matemáticas, por eso es que solamente estoy un poquito corta y no me veo, pero aquí en lengua materna aquí estoy y el lunes esperemos vernos completitos, ¿sale? Está muy divertida la clase de hoy. Recuerda las actividades para primero y para segundo, ¿cuáles son? Como quienes Zoom estaremos platicando los dos de lo mismo y estaremos haciendo dictado. Recuerda ir poniendo la fecha para que no estemos batallando. Hoy es viernes 28 de agosto del 2020. Hoy es Día de los Abuelos. Si tus abuelitos están por ahí, dale muchos besos y muchos abrazos y diles cuánto los quieres. Y si no están por ahí, como quiera, eleva una felicitación hasta el cielo para que les llegue, ¿sí? Ok, les veo de ratito por Zoom. Soy la oficial Eli y recuerda, cualquier duda estamos por WhatsApp.